Descubre el increíble secreto oculto que transformó la vida de una ex empleada y sus gemelos. María se sentía atrapada. A sus 35 años, la vida que una vez conoció se desmoronaba. La neón de la ciudad vibraba afuera de su pequeño apartamento, donde el eco del bullicio urbano no podía ahogar la angustia que le carcomía las entrañas. Desde que perdió su empleo en la agencia de publicidad, cada día se había vuelto una lucha eterna para mantener sonrisas en los rostros de sus gemelos de 6 años, esos atentos observadores desesperados por su atención y cariño. «Mami, ¿por qué no vamos al parque esta tarde?», preguntó Lucas, su pequeño de ojos brillantes y cara inocente. Pero cada palabra que brotaba de sus labios era un recordatorio de las facturas acumuladas y del futuro incierto que se cernía sobre ella. Mientras hacía limpieza y sacaba viejas cajas del armario, dio con un objeto inesperado, un diario polvoriento que perteneció a su abuela, una talentosa pintora. Las páginas estaban llenas de relatos coloridos que narraban sueños y aspiraciones, un mundo que María apenas comprendía. Sus manos temblaban cuando leyó sobre el arte que su abuela nunca se atrevió a mostrar, empujada por el temor al juicio ajeno. Aunque cada palabra la llenaba de nostalgia y tristeza, también despertaba un fuego que había estado latente en su interior. Era como si el eco de aquellos sueños no cumplidos le hablara directamente, instándola a liberarse de su propia prisión emocional. Decidió compartir estas historias con sus hijos, esperando que cada relato inspirara en ellos la chispa de la creatividad. Con los dedos manchados de pintura, Lucas y Sofía comenzaron a explorar un mundo nuevo, sin miedo a lo que pensarían los demás. María los observaba pintando con alegría, pero al mismo tiempo sentía una punzada en el corazón. ¿Y si no soy lo suficientemente buena?, se cuestionaba. La sombra de su abuela la perseguía con su propio miedo, amenazando con arrastrarla a la misma claustrofobia emocional. Con cada trazo que dejaba en la tela, sentía la presión de sus responsabilidades como madre soltera. El arte se había convertido en su refugio, pero también era un recordatorio de lo poco que tenía la certeza de un futuro prometedor. En esos períodos de calma, sin embargo, su mente se llenaba de dudas. ¿Qué pasará si fracaso como lo hizo ella?, resonaba en su cabeza mientras contemplaba el lienzo en blanco ante ella. Los chillidos felices de sus gemelos se convertían en ecos lejanos, atrapados en un mar de incertidumbre. Una tarde, llegó una invitación para una exposición local destinada a nuevos talentos. Era una oportunidad dorada, pero el espectro del miedo se cernía como una tormenta oscura. La idea de mostrar su arte al mundo era como abrir una puerta condenada. Su madre, cuyo juicio siempre había sido severo, insinuó que debería dedicar su tiempo a algo más práctico. La presión era insoportable. Por un lado, su pasión llamaba, mientras que el otro lado le gritaba que no lo intente. Esa noche, con la lluvia golpeando con furia los cristales, María sintió que el desgaste emocional podía desbordarla. Entonces, mientras temía que esa invitación sería la última oportunidad de su vida, sus gemelos la rodearon. Sofía la tomó de la mano y con una voz decidida dijo: «Mami, tú puedes hacerlo, yo creo en ti». Fue un instante de luz en medio de la tormenta. Pero en el fondo su mente la torturaba. ¿Podría hacerlo sin perder de vista a mis hijos? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora, continuemos.
Mientras la tormenta seguía su curso, su corazón latía frenéticamente. ¿Debería dejar que el miedo la doblegara como pasó con su abuela o luchar por su arte y por sus sueños? La batalla interna rugía dentro de ella y su respiración se volvía errática. En ese momento crucial, cuando todo parecía derrumbarse, una figura familiar emergía entre la multitud de los asistentes que se refugian del aguacero. La figura que apareció ante ella no era otra que su hermano Carlos, quien siempre había creído en el talento de María. Su expresión era de sorpresa y preocupación al mismo tiempo. María sintió que la mezcla de emociones contenida en su pecho amenazaba con desbordarse aún más. Su hermano se acercó, observando detenidamente el lienzo que había estado trabajando y luego mirándola con intensidad. «¿Qué estás esperando para demostrarle al mundo tu arte?», preguntó Carlos con voz firme, como si pudiera leer sus pensamientos más oscuros. María se sintió expuesta como un libro abierto, pero también comprendió que su hermano, en su simplicidad, podía ser el ancla que necesitaba. Así que, llena de dudas, explicó sobre la invitación y la presión que sentía por ser madre y no fallar, no solo ante sus hijos, sino también ante ella misma. Carlos escuchó pacientemente y tras un momento de reflexión le dijo: «Mira, te puedo entender. Todos enfrentamos miedos, pero debes transformarlo en combustible. No se trata de ser perfecta, se trata de compartir tu voz, tu historia. Lo que importa es que al hacerlo dejas una huella, y jamás se sabe cuánto puede inspirar a otros». Cada palabra de su hermano resonaba en un rincón de su ser que desde hacía tiempo había guardado como una especie de secreto enterrado. Su arte era su narrativa, un pedazo de su vida que podía compartir con el mundo. Empurrada por essas palavras, tomou uma decisão que era tanto liberadora como aterradora. Se inscreveria na exposição. Aí, na tormenta de sua mente, surgiu um destelo de claridade. O dia que tanto havia temido não la aplastaria. Em câmbio, seria a oportunidade de voar. Sem entanto, as dúvidas seguiam acechando como sombras. Seria capaz de realizá-lo? A sensação de urgência e medo la gemava completamente. Mas cada momento que passava na companhia de seu irmão parecia fortalecê-la. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade. Maria se dedicou em cada instante livre a trabalhar em uma peça que capturasse não só sua essência, mas também a de seus filhos, que se convertiam em suas pequenas musas. Mesclava colores e traçava linhas, o tempo fluía. As faturas e o caos cotidiano se desvaneciam. Era um processo terapêutico, mas sua ansiedade nunca estava longe. Cada pincelada era um grito mudo que chocava contra o temor ao erro. Sem entanto, a voz de sua mãe ressonava em sua mente. É só um passatempo, Maria. Enfoca-te em algo que te dê estabilidade. A pressão de ser mãe solteira e de não descuidar suas responsabilidades se fazia palpável, alimentando a ansiedade que já habitava em seu interior. Essa luta interna entre o dever e a paixão crescia em magnitude. O dia da exposição chegou de forma repentina. A incerteza a envolvia como um manto pesado. Mirou a seus gemelos, já vestidos e com sorrisos em seus rostos, e sentiu uma confusão abrumadora entre o desejo de mostrar-lhe seu arte e o terror de falhar na apresentação. Mentanto os beijava antes de sair, Sofia lhe sussurrou: «Mami, tu és a melhor artista do mundo!» As palavras de sua filha a atravessaram com uma honestidade e decidiu que deviam seguir adiante. Com a paleta de colores em sua mente e o eco do alento de seus ninhos ainda presente, Maria se armou de valor. A exposição não só seria uma prova para sua habilidade artística, seria um momento crucial em seu viagem pessoal.
Mas ao chegar, a multidão lá esperava, e seu coração começou a palpitar com uma ansiedade descontrolada. Mentranto se preparava para entrar, uma sombra familiar se acercou, a figura do crítico de arte que havia admirado toda a sua vida. Seus olhos se encontraram, e um novo tipo de pressão se instalou em seu peito. Era um momento decisivo, a noite em que se enfrentaria a seus temores mais profundos. Sem entanto, no fundo de seu ser, uma pergunta persistia. O arte poderia salvá-la a ela e a seus gemelos de uma vida de dúvidas e temores? A resposta se voltava cada vez mais urgente à medida que se aproximava seu turno. O murmúrio da multidão reverberava nas paredes da galeria, uma mescla de vozes que se entrelaçavam com seus pensamentos. Maria sentia a pressão aumentar à medida se aproximava ao umbral que separava o mundo de sua realidade cotidiana e a possibilidade de cumprir seu sonho. Su corazón retumbaba en su pecho, y un hilo de sudor se deslizaba por su frente mientras intentaba contenía la respiración. Cada paso hacia la entrada era un desafío. Su mente luchaba entre el deseo de ser vista y el temor a ser juzgada. Enfrentarse al crítico de arte, la figura que había estado en los muros de sus ilusiones y fantasías, resultaba aterrador. Cuando sus miradas se cruzaron nuevamente, sintió una mezcla de admiración y temor. Él era el espejo de todo lo que había anhelado y también de todo lo que había temido. ¿Qué estás esperando? Solo pinta, se recordó a sí misma con la voz aguda de su hermano resonando dentro de sus pensamientos. La imagen de sus gemelos la empujó a seguir adelante. Ellos eran su razón, su inspiración y el recordatorio tangible de que no estaba sola. Su lucha era su lucha y el arte era su medio de comunicación. Llenar ese vacío con colores parecía ser la única forma de hacerse oír. Con cada paso, una tormenta de emociones afloró. La responsabilidad de ser madre, la búsqueda de reconocimiento y el miedo al fracaso se entrelazaban en su mente. Pero un instinto renovado se fue abriendo paso, un deseo de explorar su capacidad para desbordar su esencia artística en cada trazo, en cada matiz. Se encontraba en el borde de un precipicio creativo, y al mirar hacia abajo vio un abismo que también podría ser su salvación. Al cruzar el umbral, la energía del lugar la envolvió. Ella tomó aire fresco y al instante un nuevo aliento echó raíces en su interior. Comenzó a caminar hacia su obra, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. El lienzo, una representación vibrante de su vida, era más que una simple pintura. Era un reflejo de cada sacrificio, cada risa de sus hijos y cada momento de duda superada. Era en esencia su historia contada en colores brillantes y formas abstractas. Mientras los asistentes comenzaban a detenerse, observando su trabajo, María sintió que su corazón palpitaba más rápido. Cada rostro sutilmente curvado en expresión de curiosidad, cada observador inmerso en su arte, era un pequeño empujón a la confianza que le faltaba. Una voz interior combatía sus inseguridades. Este es tu momento. Mantuvo la postura erguida, permitiendo que su vulnerabilidad se convirtiera en fortaleza. El crítico se acercó, observando detenidamente cada detalle. María hizo un esfuerzo por recordar que no se trataba de él, se trataba de ella y su viaje. Esa noche no solo se jugaba su arte, sino su credibilidad personal. En un instante decidió que debía dejar que su corazón hablara, en lugar de temer a las palabras de los demás. La sensación creció, una chispa que ardía con fuerza en su interior y que, más allá de cualquier crítica, era un paso hacia la autocomprensión y el desarrollo personal. Cuando el crítico le dirigió la mirada, María sintió que el mundo se detuvo.
Pero, en lugar de cerrarse, se abrió. «Mi vida está aquí», se dijo, levantando su barbilla. Pero antes de que pudiera articular una respuesta, un susurro en la multitud la sorprendió. «¡Mira eso! ¡Es increíble!», resonaba entre murmullos de víctima a heroína, y sintió que el impulso crecía en ella como una ola en la playa. Era el momento de compartir su historia, pero ¿qué debería decir? La presión de su voz se unió a la palpitación de su corazón, y cuando se preparaba para hablar, la multitud se aglomeró. Esa chispa estaba a punto de convertirse en un fuego que podría consumirla y liberarla al mismo tiempo. Mientras las palabras comenzaban a fluir, un eco de su inseguridad retumbaba en su mente. ¿Y si no le gusta? ¿Y si fallas de nuevo? Pero en el fondo también había algo más fuerte, la necesidad de ser auténtica, de presentarse sin máscaras. Todo dependía de lo que decidiera expresar. Pero antes de que pudiera dar el primer paso, una figura familiar y desconcertante pasó rápidamente entre la multitud. Era su madre, con una expresión entre la sorpresa y una sutil desaprobación. Su presencia era otro peso que debía cargar, y su mirada provocó una sacudida interna. El corazón de María dio un vuelco. La confrontación con su madre se develó como el final de su valentía, o quizás como el comienzo de algo completamente nuevo. ¿Tendría el valor suficiente para demostrar que su arte valía más que la opinión de su madre? La lucha por ser vista no había hecho más que empezar. La figura de su madre era una sombra que parecía engullir toda la luz que había logrado acumular en aquel instante tan esperanzador. Esa mirada de desaprobación la perseguía, amenazando con regresar a un pasado donde sus decisiones habían sido constantemente cuestionadas. María sintió cómo el aire se volvía pesado, casi irrespirable. Las risas y murmullos de los asistentes estaban lejos de ser un aliento de vida. Se convertían en ecos que golpeaban su mente como gotas de lluvia en una ventana. «Soy más que esa niña a la que siempre le decías que no servía», pensó, pero el sentimiento de inseguridad la envolvió con más fuerza. En un momento todo se convirtió en un circuito de nervios y dudas. ¿Acaso su madre no ve cuánto había crecido? Esa fachada de una madre perfecta que ella había querido demostrar se fragmentaba con cada palabra. ¿Por qué debía cargar con esa mirada en un momento tan crucial? Era como si su madre estuviera afirmando silenciosamente que no había valido la pena el sacrificio. María cerró los ojos un instante, buscando enfocar su mente. Necesitaba reconectar con el motivo por el cual había cruzado el umbral del silencio y la invisibilidad. Todo lo que había creado era su verdad, un grito poderoso de libertad. Tomó aire profundamente, un aire cargado de vida, de sus hijos, de sueños y de colores. Al abrir los ojos, vio al crítico mirándola expectante, pero su mirada ya había cambiado. Ella decidió que enfrentaría esa tensión no solo como una confrontación con su conocimiento artístico o su madre, sino como una batalla por su autenticidad. Se propuso hablar con el mismo corazón que había puesto en el lienzo. Tenía el derecho de ser escuchada. «Lo que ven es solo una parte de mi historia», comenzó, su voz en un tono más firme de lo que esperaba. Notó que algunos rostros se giraron hacia ella, atraídos por la sinceridad en su discurso. «Cada trazo refleja mi lucha, mis alegrías, mis miedos, y lo más importante, todo está impregnado de amor, el amor por mis hijos, por mi vida en su totalidad». Las palabras comenzaron a fluir como un río revuelto, desbordando barreras que pensaba indestructibles.
Contrario a lo que siempre había creído, no necesitaba el éxito para validarse o la aprobación de su madre para ser artista. Era su proceso, su viaje, y no debía pedir disculpas por ello. María sintió que su voz resonaba en la sala, como un eco de la valentía que había encontrado en su interior. La multitud, que antes parecía distante, ahora se inclinaba hacia ella, atrapada en el hilo de su relato. Se sentía viva, aunque aún luchaba con los vestigios de su madre en el fondo de su mente. En este lienzo está la esencia de lo que soy, de lo que he renunciado a ser. Y hoy estoy aquí para celebrar mi verdad, sin importar los juicios ajenos, concluyó, respirando profundamente al término de su discurso. El aire se sentía diferente, ligero, como si las palabras hubieran cortado hilos invisibles que la mantenían atada a su pasado. Mientras una ovación comenzaba a formarse, el crítico se acercó un paso más, observando el lienzo de manera renovada. Pero, en el instante más crítico, el tirón emocional de su madre la atrajo de nuevo hacia el abismo de las dudas. ¿La miraría con orgullo o con reproche? La tensión la golpeó nuevamente. En ese preciso momento de aplausos, una idea poderosa surgió en su mente, como una chispa que podría avivar el fuego de su futuro. Era su madre quien debía ser la primera en reconocer su arte, pero ¿estaba realmente lista para esa confrontación? ¿Sería capaz de enfrentarse a esa figura que había simbolizado todos sus miedos y dudas? Antes de que pudiera desplazar sus pensamientos, sintió la mano cálida de una amiga que la apoyaba desde atrás. Aquel gesto simple resonó como un tsunami de apoyo mutuo que la empujó a un nuevo nivel de autocomprensión. Ahora, el camino hacia adelante clamaba por ser recorrido, pero todo dependería de su próximo movimiento. ¿Echaría un vistazo hacia la verdad oculta en su madre o avanzaría hacia un futuro en el que podría ser completamente ella misma? La decisión estaba a la vuelta de la esquina, y María sentía que un nuevo ciclo de autodescubrimiento estaba a punto de desatarse. María se sintió atrapada en una encrucijada emocional, un lugar donde su presente chocaba inevitablemente con un pasado no resuelto. El eco de sus palabras aún flotaba en el aire, y aunque la ovación resonaba a su alrededor, su mente giraba en torno a una sola cuestión. ¿Realmente tenía el valor de acercarse a su madre y descubrir la verdad detrás de su mirada? El murmullo de las voces se desvaneció en la distancia mientras sus pensamientos danzaban por caminos oscuros y desconocidos. Había pasado tanto tiempo tratando de componer un cuadro de quién era y quién quería ser, pero ahora, justo ante este momento de liberación, las preguntas la invadían como olas. ¿Y si no me acepta? ¿Y si mis palabras caen en el vacío? Su corazón latía con fuerza y la autocrítica se hacía presente, como un viejo amigo que nunca se aleja del todo. Necesitaba transformar ese miedo en fortaleza, reconocerse como una madre capaz de ser el pilar de sus propios hijos, pero también como una artista que merecía ser escuchada. Con determinación, María se dirigió un paso hacia el lugar donde se encontraba su madre, cuyos ojos permanecían fijos en el suelo, como si el peso de la vergüenza la anclara en un lugar de desconexión. La rabia y la tristeza empezaron a encadenarse en su corazón, pero en un momento de lucidez decidió que ya no iba a darle poder a la figura autoritaria que tanto había influido en su vida. Hoy estoy aquí para hablar, no solo de mi arte, sino de mí, se dijo al avanzar con un paso firme. Sin embargo, al cruzar la distancia que las separaba, su madre lentamente levantó la vista.
Hubo un momento de indecisión en los ojos de María, un instante donde la niña asustada que había sido desde siempre, luchó con la mujer fuerte que había comenzado a descubrir. Por lo tanto, dio un paso más, superando así su temor y abriendo el pequeño cofre de su valentía. Madre, he estado viviendo por tanto tiempo con la sombra de lo que esperabas de mí. Es hora de contar nuestra historia, tal y como la veo yo. Necesito tu voz, tu historia, para liberarnos a ambas. Sin tu aceptación, nada será suficiente. Las manos de su madre se apretaron, como si una lucha interna se desarrollase en su interior. María sintió el instante crítico en que las emociones empezaban a burbujear en su interior. La mirada de su madre, antes dura y despectiva, comenzó a suavizarse levemente, y por primera vez la vulnerabilidad en sus ojos surgió a la superficie. Sin embargo, quedaba un abismo que cruzar. María recordó lo que había aprendido de su arte. Cada pincelada, cada color elegido era un acto de valentía. Desde su lugar como madre, había compuesto un paisaje emocional en sus obras, y ahora debía aplicar esa misma sabiduría en la vida real. Antes de continuar, una necesidad de renovación la invadió. Ya no podía permitirse ser la artista que temía ser aceptada. Necesitaba una verdad compartida. ¿Qué sientes, madre? ¿Qué has guardado para ti? ¿Qué te hace sentir miedo?, preguntó, sintiendo que esas palabras resonaban no solo por tener valor, sino por el poder de la curiosidad colectiva que podría liberar a ambas de sus cadenas. Su madre, con un gesto lento y aparentemente forzado, empezó a abrirse, las palabras brotando como los colores en el lienzo de María. Hasta ahora no he podido pintar lo que realmente siento, lo que soy. Las palabras surgieron de ella como los colores que una vez eligió con seguridad y pasión. El modo en que su madre la miraba cambió, comenzando a vislumbrar lo que había ignorado. No solo había temido por María, sino que había temido por ella misma, por la relación que construirían. ¿Y qué harás si ya no me ves, si no puedes conformarte con quien yo soy? Su madre preguntó, la vulnerabilidad floreciendo en cada palabra. Eso ya no me importa. Ahora sé que el amor tiene matices y que lo que busco enquiesa dentro de mí. Necesito saber quién soy, sin el peso de las expectativas ajenas. La resolución se sentía clara en la voz de María, un nuevo grito que resonaba en su interior. Pero mientras la conversación fluía, algo inesperado ocurrió. La sombra de un recuerdo profundo cruzó el rostro de su madre. Sus labios temblaron antes de que un secreto brotase de sus labios. No era solo mi miedo, había algo más, algo que te protegía, una decisión que tomé. María sintió cómo su corazón se detenía. Se acercaba el momento que podría cambiarlo todo. La revelación podría desatar un torrente de emociones, pero también era una oportunidad única para entenderse a sí misma y a su madre más allá de la superficie. ¿Qué más ocultaste? La pregunta surgió sin querer, un impulso de curiosidad y angustia acumulada. Y así, la conversación pivotó hacia un punto crítico, un abismo tanto desafiante como liberador. La vida de María estaba lista para dar un giro inesperado, pero para saberlo necesitaba escuchar todo lo que su madre aún tenía guardado. La tensión aumentaba.
qué dolor oculto había marcado sus vidas y qué secretos podrían entrelazarse con las historias que había contado a lo largo de los años. Con cada palabra que se intercambiaba, un nuevo capítulo abría la puerta a su propia evolución. María contuvo el aliento mientras esperaba la respuesta. En ese espacio cargado de incertidumbres, comprendió que cada revelación sería una nueva capa que añadir a su propio arte, su propia vida. Estaba en el umbral de no solo descubrir a su madre, sino también a sí misma. ¿Qué sombras no había explorado en su propia alma? El desenlace se presentaba inminente. La verdad de su madre podía aportar respuestas que resonarían en su vida y arte de maneras que jamás podría haber imaginado. Pero el eco de la incertidumbre también le susurraba: ¿estás realmente lista para conocer el profundo secreto que podría cambiarlo todo? La respiración de María se volvió más pesada a medida que el silencio se extendía entre ellas, como una tela que se tendía antes de un pincelado decisivo. Su madre, con el rostro empotrado en la lucha entre el deber y la liberación, parecía estar sopesando sus palabras con la seriedad de un artista ante un lienzo en blanco. María sintió que el momento era crucial. El caos interno que había estado experimentando durante meses exigía su atención. «Dime lo que sea», repitió con más firmeza, una decena de preguntas acumulándose en su pecho. Su viaje hacia el autoconocimiento había sido turbulento, un laberinto de inseguridades. Ahora, la posibilidad de que su madre compartiese una verdad oculta transformaría su propio destino. La búsqueda de sí misma comenzaba a desdibujarse con la imagen de su madre. La voz de su madre salió a flote, aunque titubeante. «El miedo que sentí por ti no provenía solo de mis expectativas. Yo había tomado una decisión para protegerte de algo más profundo, algo que creí necesario». Las palabras indicaban un camino desconocido, y María se aferró a cada sílaba con una mezcla de ansiedad y esperanza, consciente de que esa era una bisagra que podía cambiar sus vidas. «¿Qué quieres decir con eso?», María preguntó, no tanto por la curiosidad como por la urgencia. Su mano temblaba levemente mientras se ajustaba el cabello detrás de la oreja, un gesto instintivo que siempre realizaba en momentos de tensión. Las lágrimas asomaron en los ojos de su madre. «Cuando estabas en camino, yo enfrentaba una situación complicada, algo que no podía mencionar. Una familia rota, secretos que se interponían. Pensé que tenía que protegerte, creando un mundo que te diera seguridad». En el rincón de su mente, María recordó fragmentos distantes de la infancia, historias que nunca tuvieron un cierre y misterios siempre eludidos. «¿Qué pasó? ¿Me estabas ocultando algo?» «Lo sufro, no lo entiendo», repuso, sintiendo que cada palabra era una ruptura de cadena, un grito por liberarse de un peso que había estado cargando silenciosamente. «Tu abuelo, él no era quien creías. Su vida estaba llena de sombras, decisiones dolorosas que no quería que te alcanzaran», confesó su madre, la voz quebrada, mientras un aire denso llenaba la habitación. «Temía que si sabías ese secreto, los patrones de dolor y desilusión se reprodujesen en ti». El tremor en su voz resonó dentro de María. Aquello que había creído perdido en los recovecos de su familia, ese secreto que jamás había explorado, ahora parecía entrelazarse con su identidad. La revelación se expandió y un nuevo mundo de preguntas emergió. ¿Cómo había moldeado eso su percepción del amor, de la relación con su madre, de su propio arte?
Este secreto no es solo un peso, es una decisión que también podría liberarte, dijo su madre, como si finalmente entregara la clave a una cerradura que había permanecido intacta. Aquellas palabras encendieron un fuego en el interior de María, y aunque temía lo que podría descubrir, sabía que el camino hacia adelante dependía de enfrentarse a esas verdades ocultas. María se sintió atraída hacia un precipicio de conocimiento que podría cambiar su rumbo. Pero, ¿qué significa esto para mí? ¿Qué tengo que ver con eso? Estoy construyendo mi propia vida, mis propias decisiones, mi arte. ¿He heredado el dolor o puedo cambiar esa historia? Las preguntas eran una tormenta en su interior, un crisol que requería una respuesta. Mientras su madre absorbía la intensidad de la pregunta, la habitación parecía encogerse, atrapando la anticipación. María comprendió que cada revelación abriría nuevas puertas no solo a su historia familiar, sino a su propio viaje de artista. Las expectativas y los miedos continuaban girando a su alrededor, pero ahora se sentían más como antorchas en lugar de sombras. Las palabras aún estaban por bordarse en su lienzo, tanto las de su madre como las de su propia vida. «Estoy lista para descubrirlo», afirmó, sentándose con determinación. Mientras su madre comenzaba a hablar nuevamente, una sensación de ansiedad y emoción se apoderó de María, revelando que su viaje apenas comenzaba. Pero este es solo el principio. ¿Qué otras sombras están escondidas en nuestra historia? La pregunta quedó flotando en el aire, como una promesa de que las paredes de su vida aún podrían ser descubiertas, y que el arte de su existencia estaba a punto de tomar un nuevo rumbo vibrante. Las palabras de su madre flotaron en el aire como un eco que exigía respuesta. María se sintió inmersa en un torbellino de emociones, donde el miedo competía con la curiosidad y la incertidumbre se mezclaba con un abrumador deseo de comprensión. Desde pequeña había sentido la presión de las expectativas, las sombras de su historia familiar camufladas tras sonrisas y silencios. Pero ahora ese velo comenzaba a disiparse, al igual que la niebla al amanecer. «¿Qué más hay, mamá? ¿Qué te detiene de contarme todo?» Su voz fue un susurro, pero cargaba la fuerza de un grito colectivo. La mirada de su madre, un mar de contradicciones, la empujó a seguir adelante. A medida que su madre abría la boca, adivinando entre palabras y emociones, María se dio cuenta de que esta conversación era más que un simple intercambio de secretos familiares. Era un viaje hacia lo desconocido, un paso firme hacia la autosuficiencia y autenticidad. Cada palabra de su madre se convertía en un ladrillo en la construcción de su nueva identidad, una identidad que, hasta ese momento, parecía marcada por el miedo ajeno. La revelación de su abuelo era solo el inicio. María sintió que al desentrañar la historia de su familia, no solo estaba creando un relato más rico y profundo, sino también un espacio para su verdadero yo. La idea de enfrentar los secretos que parecían que llevaban un peso tan grandioso se transformó en la chispa que encendía su creatividad. Quizás al comprender nuestro pasado podría liberarme de esos patrones, reflexionó en voz alta. Se dio cuenta de que todo lo que había aprendido hasta ahora estaba entrelazado con las sombras que su madre guardaba. Esa conexión, lejos de ser una carga, era su herramienta más potente en la búsqueda de la verdad. Ahora sabía que cada decisión que podía tomar, cada trazo que podía dar en su arte, dependía de cómo decidiera enfrentar su historia. Mientras su madre comenzaba a desarrollar su narrativa, María se permitió hacer un ejercicio mental. Visualizó un camino claro,
uno donde cada paso lo tomaba con más seguridad. La idea de despojarse de las expectativas ajenas y enfrentar su legado familiar era aterradora, pero también liberadora. Al fin estaba en la puerta del conocimiento que podría marcar la diferencia. Las palabras de su madre eran implícitamente un mensaje para ella. Tú tienes el poder de decidir cómo quieres que se cuente tu historia. María sintió un flujo eléctrico desbordando su ser, la percepción de que la sala se llenaba de luz. Se imaginó creando obras que no solo reflejaban su mundo, sino que también integraban las luchas de generaciones pasadas, uniendo cada hilo de su herencia con su realidad presente. La figura de su abuelo, antes lejana y oscura, comenzaba a desdibujarse en una faceta más comprensiva. «Voy a enfrentar esto por mí misma», se dijo, mientras su madre finalizaba su confesión. «No puedo seguir corriendo de lo que soy». Esa declaración resonó como un mantra en su interior. Entonces, mientras su madre finalizaba sus emociones, y el aire entre ellas se llenaba de un entendimiento nuevo y frágil, María sintió que estaba en el borde de algo monumental. El arte que pensó que era su principal herramienta, ahora se perfilaba como su salvación. Con la mirada firme, decidió que no podía permitir que los secretos definieran su vida. Quiero conocer todo, incluso si duele. Creo que así puedo crear mi propio legado y transformar lo que me pesa en algo hermoso. Pero al girar para buscar más detalles, un nuevo temor la envolvió. ¿Y si después de todo esto, lo que descubro no es lo que espero? La pregunta quedó colgada, una sombra que, aunque distante, le susurraba inseguridades. La noche avanzaba, y el peso del conocimiento inminente parecía reproducirse en cada objeto que la rodeaba. María cerró los ojos, sintiendo cómo el futuro, tanto prometedor como aterrador, aguardaba tras las puertas cerradas de su historia familiar. ¿Qué más podría ocultar el legado de su familia? Esa pregunta se convertía en su nueva brújula, impeliéndola hacia adelante en un aura de anticipación. El momento de la verdad se acercaba, y con el alma en una montaña rusa de emociones, María supo que lo que estaba a punto de descubrir podría cambiarlo todo. María se sentó en la sala, el eco de las palabras de su madre aún palpitando en el aire. La puerta a su transformación personal parecía entreabierta, pero había un abismo de incertidumbre que la invitaba a dar el siguiente paso. Recordaba la historia de su abuelo como un destello, pero ahora, con cada palabra de su madre, esa imagen se volvía más nítida, como un lienzo tomando vida en manos de su creador. Mirando de reojo su caballete y las pinturas a medio hacer, pensó en cómo su arte había sido su refugio, pero también su prisión. Cada trazo había estado impregnado de dudas e incertidumbres, tratando de replicar lo que los demás esperaban de ella. Ahora se daba cuenta de que necesitaba un cambio radical. Su próximo paso debía ser audaz. ¿Qué pasaría si mis obras reflejan mi historia, no lo que los demás quieren ver?, se preguntó, su mente girando sobre esta nueva perspectiva. Decidida, se levantó y buscó en su estudio. Entre sus pinceles y lienzos encontró un cuaderno de notas. 8 páginas en blanco lo miraban desafiantes. María sintió que ese espacio ofrecía la posibilidad de cambiar su narrativa, y eso la emocionó. Agarró un lápiz y con un movimiento decidido escribió: «Todo lo que no sé sobre mi pasado podría definir mi futuro». Un nuevo mantra comenzaba a tomar forma. A partir de ese momento, sus días se convirtieron en un viaje de autodescubrimiento. Se sumergió en la investigación de su historia familiar.
Cada conversación con su madre se volvía más profunda. Cada tarde documentaba lo aprendido en su cuaderno. Cada crónica de sufrimiento y valentía se integraba en su ser. Comprender su legado se convertía en una necesidad. ¿Cuáles eran los secretos que habían moldeado a su familia y por ende su vida? Ese proceso la expuso a una revelación personal. Había un carácter resiliente en su sangre que nunca había reconocido. Mientras más se adentraba en las narrativas familiares, comenzaba a ver vídeos de su abuelo contándoles historias a sus hijos, sujeciones y luchas, momentos de risa y sufrimiento que entrelazaban el significado de la vida misma. Comprendió que el pasado de su familia estaba tejido con hilos de fortaleza y amor. Sin embargo, el dilema era inminente. Cuanto más conocía, más surgían preguntas. ¿Qué haría con este conocimiento? ¿Cómo podría transformar su dolor en fuerza? Se convirtió en un tira y afloja interno, donde la necesidad de crear se encontraba con la abrumadora responsabilidad de revelar verdades profundamente arraigadas. En una de esas noches de insomnio, mientras miraba a la luna alta, el arte comenzó a incrementar su protagonismo. Se imaginó recibiendo la noticia de una exposición importante, donde sus obras, que narraban su historia familiar, serían el centro de atención. Pero esa misma imagen la llenaba de terror. ¿Y si la gente no entiende? ¿Y si los secretos no son suficientes para conmover? La lucha entre su deseo de autenticidad y el miedo al juicio ajeno arruinaron su descanso, y al amanecer se encontró exhausta, pero más decidida. Esa semana decidió que debía probarse a sí misma. Llamó a una galería local preguntando si podían albergar una exposición de sus obras sobre la historia familiar. Tal vez así pueda mostrar mi legado, pensó, la adrenalina subiendo con cada palabra. La galería aceptó. María dejó escapar un suspiro profundo. La fecha estaba fijada, y al día siguiente se sentó frente a su lienzo en blanco. Era hora de que su arte se convirtiera en su voz. No podía fallar. Se enfrentaba a su historia. Su legado sería su musa. Sin embargo, un pensamiento persistente la atormentaba. Si expongo esto y mi familia no reacciona positivamente, ¿quién seré yo? ¿Qué hará esto de mi historia si no les gusta? Ese cuestionamiento se convirtió en una sombra que la seguía, amplificando su ansiedad. Ahora, ante el lienzo, con tanta claridad y confusión en su mente, sabía que estaba al borde de un descubrimiento mayor, no solo sobre ella misma, sino sobre su familia. La exposición se acercaba, y con ella la promesa de confrontar su esencia. Mientras mezclaba los colores, sintió la naturaleza de su creación transformándose. Y si lo que descubra cambia la forma en que me veo y sobre todo, cómo veo a mi familia. Esa incertidumbre le picaba la piel, impulsándola a seguir adelante. Pero la pregunta que permanecía sin respuesta la acechaba. ¿Podré aceptar lo que mi propia historia me revele? Con cada brochazo, María se adentraba en un terreno desconocido, un viaje que transformaría no solo su carrera artística, sino su vida misma. La pregunta era, ¿estaba realmente lista para afrontar el espejo de su historia familiar y el resultado que podría producir? La fecha de su exposición se volvía cada vez más inminente, y el impacto de su decisión estaba por revelarse. El día de la exposición llegó con una mezcla de temor y expectativa. María, vestida con elegancia, se miró en el espejo. La mujer que veía frente a ella era un reflejo de autoaceptación y coraje, alguien que había luchado contra sus miedos más profundos y decidía enfrentar su legado. Sus manos aún temblaban, pero esta vez no era miedo, era emoción. Al llegar a la galería, el bullicio de la gente la envolvió.
María respiró hondo, sintiendo cómo la vibrante energía de los asistentes resonaba en su interior. Cada risa, cada murmullo eran como un eco de su travesía. Había habido un tiempo en que esas multitudes la habrían llenado de pánico, pero hoy era diferente. Hoy se sentía lista para compartir su arte y su historia. Cuando el crítico de arte que siempre había admirado se acercó, la tensión en el ambiente se hizo palpable. Pero en lugar de encogerse de miedo, le sonrió. Tenía algo valioso que ofrecer: su voz. La conversación empezó fluyendo naturalmente. ¿Qué te impulsó a crear estas piezas?, preguntó el crítico, cuya mirada exigía respuestas sinceras. María sintió cómo las palabras se alineaban en su mente, listas para ser pronunciadas. Quería mostrar no solo mi viaje personal, sino también el legado familiar que llevo dentro. Cada color, cada trazo representa una historia, una lucha con la que crecí. No solo se trata de mí, sino de todos los que han caminado este camino antes. La sinceridad en su voz resonó en la sala, las cabezas se giraron y las miradas se concentraron en ella. Mientras hablaba, los ecos del pasado empezaron a diluirse. Cada trazo que había pintado contenía la esencia de sus miedos, pero también de su fortaleza. La conexión entre su arte y su vida se tornó más clara. En medio de la exposición, mientras María compartía su historia, se sintió profundamente conectada con su madre. Recordó los momentos de vulnerabilidad que habían compartido, el dolor de las revelaciones y la liberación que habían experimentado juntas. Sabía que, independientemente de las reacciones, había elegido ser auténtica. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera se tornó mágica. Las reacciones del público fueron abrumadoramente positivas. Las personas se acercaban, compartiendo cómo sus obras resonaban con sus propias experiencias. María escuchó historias de lucha, resiliencia y superación. Y con cada palabra sentía que se deshacía de los hilos del juicio ajeno. De repente, la figura de su madre apareció entre la multitud. María se sintió nerviosa. ¿Cómo reaccionaría su madre? Pero cuando sus ojos se encontraron, vio orgullo y lágrimas brillantes en su rostro. En lugar de reacciones críticas, había aceptación y amor. Más tarde, una vez que la exhibición concluyó, María se acercó a su madre. «¿Qué opinas?», preguntó. La vulnerabilidad de su voz contrastada con el empoderamiento que había sentido esa noche. Su madre la abrazó y la respuesta fue implícita. «Estoy tan orgullosa de ti. Has transformado nuestra historia en algo hermoso. Mi miedo y mi historia no deben ser un peso para ti, sino tu inspiración». Las palabras de su madre resonaron en su corazón. En ese momento sintió que no solo había logrado exponer su arte, sino que había liberado tanto a su madre como a ella misma de las cadenas del pasado. María había alcanzado un nuevo nivel de confianza y autenticidad. Mientras caminaba hacia su hogar, sintió que la vida había cambiado irrevocablemente. Cada parte de ella, desde su arte hasta su relación con su madre, estaba cargada de amor y aceptación. Por primera vez en años, María podía finalmente abrazar su verdad. Había conquistado sus temores, transformando el dolor en belleza y el silencio en expresión. Estaba lista para escribir su propia historia. Había recorrido un largo camino, pero en ese viaje había encontrado su voz.
Ahora, sus gemelos serían testigos de la artista poderosa que había emergido. María, con confianza y determinación al fin, se sentía lista para enfrentar el futuro y continuar creando su legado, uno lleno de color y amor. Ahora, no esperen ni un segundo más. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, y solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de impulsar el canal a través de estas acciones.